Ovejas de mi prado eres, dice el Señor, porque vas en contra de tu naturaleza. Eres oveja, dice el Señor, y te he comparado a ellos por la humildad y la obediencia. ¿Por qué te detienes en el camino? Dice el Señor, que no ves que la noche se aproxima y la tormenta viene. Corre, oveja mía, corre, dice el Señor. Ya no te detengas, dice el Señor. No te pares a la orilla del camino a ver las ramas secas del pasado. Corre, oveja mía, porque la noche se aproxima y es necesario que lleguemos, dice el Señor. Es necesario que mi rebaño esté completo. Corre, oveja mía, porque mi vida doy por ti. Yo la di, dice el Señor, nadie me la quitó. La di por amor a ti, oveja mía, ya no te quedes en el camino, dice el Señor. Bastante claro ha sido el Señor. 16:31. Dice la palabra del Señor. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Nuevamente, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Oramos al Señor. Padre bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, nuevamente te suplico, Señor, ayúdame a transmitir el mensaje que verdaderamente está en el corazón tuyo, Señor, que no sea yo estorbo, sino al contrario, Señor, instrumento dócil en tus manos, Señor, para que tú pongas tu palabra, tu presencia, tu unción, tu poder, Señor amado, y esa palabra llegue al corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Espíritu Santo, yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús, auxíliame, Señor. Amén y amén. No me conteste, pero pudiera ser, hermano, que no todos los de su casa están en el Señor. Pudiera ser que ya el papá y la mamá ya están o sea, es decir, usted y su esposa ya están en el Señor. Tal vez los hijos no han querido, tal vez empezaron, después se alejaron, tal vez los padres no están, los abuelitos no están, tal vez están metidos en la tradición, tal vez algunos ni en la tradición están, ¿verdad? Tal vez son religiosos nominales, es decir, nomás dicen que son católicos o cristianos, pero nunca van a la iglesia, nomás cuando se casa la prima o la sobrina, ¿verdad? Hay de ese tipo también de cristianos. O cuando van a chocar dicen, ay Diosito, ahí sí se acuerdan que hay Diosito, ¿va? Entonces, es decir, pudiera ser que en su familia o en su casa no todos están en el Señor Jesús, pero aquí el Señor en esta precisa parte dice que hay un requisito para que toda la casa llegue. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero también hay otros versículos que dice que no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres. ¿Qué alma que pecare? Esa alma morirá. Entonces, digamos, usted ya creyó, ¿y cómo es que se va a extender la salvación a los de su casa? Entonces vamos a tratar de entender un poquito más. Amén. Para empezar veremos, hermano, dónde inició la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no nació en Roma, como algunos dicen. No, la iglesia cristiana no había gentiles. O sea, es decir, no había romanos ni apostólicos, ¿verdad? Lo que había 120 personas, todas judías. Un pueblo totalmente judío. No había prosélitos, no había griegos, no había romanos. Era un pueblo judío y estaban en un aposento alto. ¿Por qué le digo que no había ningún gentil? Porque no podían entrar ellos a las casas de los gentiles, ni tampoco ellos permitían que un gentil entrara donde ellos comían. Amén. En el templo, hermano, de Jerusalén no se permitía ni siquiera asomarse al atrio.
Está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los únicos sacerdotes que entraban al lugar santo eran los sacerdotes del linaje arónico. Los levitas solamente al atrio y fuericitas, hermano. Los judíos podían también entrar todos al atrio, pero los gentiles ni siquiera se podían asomar, hermano. Es decir, había aparte del atrio, había un pequeño vallado alrededor para que ningún gentil pudiera acercarse siquiera a la puerta de curioso. Entonces la iglesia, hermano, no nació en Roma, no nació con Pedro, nació con Jesús. Nació primeramente en la cruz, pero vamos a hablar del Pentecostés. Cuando estaban ahí en el Pentecostés, no estaba Pedrito solo. Había 120 personas. En 1 Corintios dice que había 500 personas, pero después de 7 días, hermano. Unos dicen que eran 10, pero son 7 días. 7 días, llegó el día del Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés, 50, quiere decir 50 día después de la Pascua. Pero en fin, estando ellos reunidos, ustedes saben, llegó una ráfaga como de viento, el Espíritu de Dios bautizó al pueblo que estaba ahí, se pusieron lenguas como de fuego, empezaron a hablar nuevas lenguas y ustedes saben, creyeron que estaban borrachos. Y entonces sí salió Pedro y les dijo, varones israelitas. ¿A quiénes estaba hablando? Es decir, el primer mensaje apostólico no fue a los gentiles tampoco. Eran los judíos. Se les dio primero la oportunidad al pueblo de Israel. El Señor Jesús, de hecho, dijo, no he venido a otras naciones más que a los hijos perdidos de la casa de Israel. Aunque hizo bendición con algunos gentiles, ¿verdad? Cuando los griegos empezaron a buscar al Señor, fue cuando se dio cuenta que ya no se podía detener, que era tiempo de partir, y fue cuando ya dijo, ahora sí, mi tiempo llegó. Pero antes de eso decía, mi tiempo aún no ha llegado. Bueno, entonces llegó, hermano, y el primer, Pedro les habló, usted lo puede leer en Hechos 2, Pedro les predicó, hermano, a muchos judíos que venían de diferentes regiones. Amén. Y entonces cuando Pedro les predicó, hermano, al oír esto, estoy en el libro de Hechos capítulo 2, voy a leer del 37 al 41, los israelitas compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, el mensaje de Pedro, hermano, era un mensaje con poder, lleno del Espíritu Santo. Amén. Está muy fuerte el sonido, hermano, le bajamos aquí. ¿Sí? Si le lastima, nos dice. Dice, ya le bajé un poquito. Hermanos israelitas, el mensaje los compungió de corazón. Es decir, el mensaje, hermano, llegó. Permítame tantito, es que yo le bajé aquí y allá también me lo bajaron. No sean así, hombre. Aleluya. Déjenme oigo yo aquí. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Amén. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ya estaban compungidos de corazón. Y ahora les dice, arrepiéntense y bautícense. Se van a quitar los pecados y también van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuál era el don del Espíritu Santo? El regalo del Espíritu Santo. Pues posiblemente el don de lenguas, ¿verdad? Que es uno de los más visibles que vemos en medio de la iglesia. Pero en el 2:39, hermano, dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Entonces yo quisiera agarrar este ángulo ahorita. Es el mismo que está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque dice, la promesa es para ti y para vuestros hijos. Entonces, hermano, hoy hacemos nuestra esa palabra donde dice que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos.
Amén. Pero pudiera ser que diga, no, hermano, es que es para los judíos, como usted dijo que eran puros judíos, yo no soy judío. Bueno, para todos los que están lejos y para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y ahí entramos, hermano. Pero volvemos a escuchar esta parte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No dice media casa, un cuarto de casa, los más obedientes, los más dóciles, sino dice toda tu casa. Amén. Y dice, y con muchas palabras testificar, pero bueno, en el 2:41 dice, y ellos habían recibido la palabra. Entonces, ¿qué pasaba, hermano? Que ellos recibieron la palabra. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para poder ser salvos? Recibir la palabra. ¿Qué tienen que hacer nuestros hijos para poder ser salvos? Entonces hay que hablarles la palabra. No nomás usted ya es cristiano y ¡pum! Llegó y ya los encuentra alabando al Señor en la casa. Hay que predicarles, hay que enseñarles, así como les enseñó. A mí me enseñaron a jugar esta, ¿cómo se llamaba esa cosa? Que se ponen unos dados y una copita le decía así. Ya ni me acuerdo, gracias a Dios. Cubilete. Cubilete, bien que sabe, ¿verdad? No, pues ya no me acordaba, pero sí me gustaba de chiquito y mi papá era bueno para eso, ¿ah? Bueno, pues así como me enseñaron a mí cosas del mundo, ahora tenemos que enseñar cosas del Señor. Amén. Es decir, nuestra responsabilidad ya al haber creído es instruir a nuestros hijos y ellos también van a creer. Aunque a veces dicen que no, pero Isaías 55, creo que 55:11, déjenme ver. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por la cual la envié. ¿Cuál es el propósito que Dios mandó la palabra de salvación a su vida? Para salvarlo. Si usted habla la palabra de Dios de salvación para sus hijos, ¿cuál es el propósito para ellos? ¿Para condenarlos? Para salvarlos. Amén. Entonces la palabra va a causar, hermano, un efecto en sus hijos, aunque el diablo le diga que no. Aunque el diablo diga, no, esto está más peligroso que la Llorona. Mentira del diablo. Amén. Entonces dice que cuando ellos recibieron la palabra fueron bautizados, amado hermano, cerca de 3,000 almas. Y yo me preguntaba, ¿y cómo le habrán hecho para bautizar a 3,000? Cuando a veces bautiza uno, hermano, uno se cansa, porque hay que orar por cada uno. Pero bueno, ahí yo creo que los 120 intervinieron, ¿verdad? Y bautizaron a 3,000, hermano. Amén. Ahí nació la iglesia cristiana judía. Pero después, hermano, en la casa de Cornelio, lo vemos en el capítulo 10 de Hechos, había un hombre llamado Cornelio. Ahí nació la iglesia cristiana gentil, ya no judía. Ustedes saben la historia. Pedro estaba esperando que le hicieran unas pupusas. Yo no eran pupusas, ¿no? Pedro estaba esperando que le hicieran algo de comer. Tenía hambre, hermano. Se subió arriba a orar y descendió un manto y había diferentes tipos de animales, entre ellos animales inmundos. Y le mostraba el espíritu, ¿eh? Y le decía, Pedro, mata y come. Y decía Pedro, no, yo no puedo comer nada inmundo, jamás he estado nada inmundo en mi boca. No llames inmundo lo que mi sangre ha limpiado. Pedro no entendió muchito, hermano. Pero después llegaron a Jope, porque Pedro estaba en Jope, llegaron buscándolo porque Cornelio, por órdenes de un ángel y unas visiones que tuvo Cornelio, era un gentil, hermano, ahorita vamos a ver a Cornelio, que veía visiones, que oraba a Dios, ¿sí? Y que un ángel le dijo, manda a traer a Pedro, porque Pedro tiene algo que contarte. Y mandaron a traer a Pedro. Entonces Pedro no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque eran gentiles y no le estaba permitido entrar a la casa de un gentil, porque él se contaminaba. Mucho menos comer con los gentiles. Amén. Entonces el Espíritu lo mandó a la casa de Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Ahí sí vamos a ver. Hechos 10:1.
había en Cesarea. Pedro estaba en Jope y había en Cesarea, y estaba un poquito lejos porque los mensajeros, hermanos, se quedaron a dormir esa noche en Jope y hasta el siguiente día partieron a Cesarea. Había un hombre llamado Cornelio, centurión, es decir, que a su cargo tenía 100 personas, soldados de la cohorte romana llamada la italiana. Pero ¿cómo era Cornelio? Hermano, ¿usted mira ángeles? Yo nomás a la hermana Angelita. Yo también. ¿Ah? Pero yo no, hay hermanos que sí llegan a mirar. Yo no he llegado a mirar ni de los caídos tampoco, gracias a Dios. ¿Ah? Pero bueno, lo que quiero mirar es el rostro de mi Señor. Pero bueno, pero este muchacho, este hombre miraba ángeles, veía visiones y le oraba a Dios, hermano. Yo creo que por ahí empezamos, ¿va? Hay que orar a Dios, porque dice que oraba frecuentemente, hermano, que oraba a Dios continuamente, hermano. ¿Cada cuándo ora usted a Dios? Ya desde que hiciera así. Ay, pues ¿cómo va a haber ángeles, hermano? Ahora, ¿cómo era Cornelio? Dice en 10:2 de Hechos, piadoso, ¿sí? Temeroso de Dios. Pero aquí agrega algo, y si lo lee usted, Hechos 10:2, era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. ¿Quién había enseñado a Cornelio ser piadoso? Dios. Porque era temeroso, quiere decir reverente, ¿verdad? Respetuoso de Dios. De alguna manera alguien le dio la palabra a Cornelio y Cornelio recibió la palabra. Pero mi pregunta es, ¿quién enseñó a toda la casa? Entonces, ¿quién es la obligación de enseñar la palabra a los hijos? Amén. Toda su casa. Y mire, y dice que daba muchas ofrendas. Aquí en esta palabra dice limosna, pero vamos a entrar en eso. Al pueblo judío. Y que oraba a Dios continuamente. En el 10:22 nos vuelve a dar otros rasgos de Cornelio. Dice que era un hombre justo. ¿Es usted justo? Y vuelve a decir que era temeroso de Dios y que era muy estimado. Eso está bien difícil, hermano. Por toda la nación de los judíos. Si los judíos odiaban a los romanos, los querían matar, porque ellos eran los que estaban gobernando sobre ellos. Estaban los celotes, había revueltas, había guerrillas, querían matar a los romanos. Pero a este hermano dice que era muy estimado. Se había ganado el favor de los judíos. Algunas versiones dicen que, o algunos comentarios bíblicos, que él había construido sinagogas para los judíos. Y pues eso les cayó bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les dio solamente pan, sino les dio un pan espiritual, o sea, un medio para poder, hermano. Amén. Dice, y le fue ordenado por un santo ángel, así que no era un ángel caído, ¿ah? Por un santo ángel que te hiciera venir a la casa a oír tus palabras. Ahora, ¿quién estaba cuando Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo? Porque también Cornelio lo mandó a llamar por instrucción de un ángel. ¿Quién estaba queriendo escuchar la voz de Pedro? Nadie, ni uno solo, no hay santo. A ver, a la ovejita. Ovejita, te digo a ti. Cornelio mandó a llamar a Pedro. ¿Quién quería escuchar el mensaje de Pedro? Ay, ya contestó la ovejita. Dice, cuando antes, hermano, no teníamos músicos, yo ponía esta cosa, lo ponía aquí. Y aquí ponía la ovejita. Y le ponía el micrófono, hermano. Entonces llegaban así mucho, como decía la hermana, ay, mire, qué linda la ovejita. Y canta. Pues es que las que respiran no quieren cantarle. Y toca. Pues yo la puse a aprender porque las que respiran tampoco quieren aprender. Entonces me dijo el Señor, usa lo que tienes, lo que tengo es esta oveja. Cuando menos no me rezonga. ¿Ah? Y así, ahí hay fotos, hermano, que te la ponía aquí, ahí con micrófono y todo. ¿Ah?
Y fiel nunca se va de la iglesia. Se la han querido robar otros pastores, pero han venido pastores y esa ovejita. Bueno, en fin. Dejemos de hablar de los pastores. Entonces, ¿quién quería escuchar el mensaje de Pedro? Cornelio, ¿ah? Pero fíjense que en el 10:24 dice que Cornelio los estaba esperando. Y Cornelio había reunido. Entonces, ¿quién hizo la obra evangelística? ¿Quién tiene que hacer la obra evangelística entre los de su casa? Cornelio. Fíjense que Cornelio quiere decir del cuerno, ¿eh? Pero cuerno es figura de autoridad. De hecho, nuestro cuerno de la salvación es el Señor, y también es figura de un rey. Y usted es rey y sacerdote. Amén. Usted tiene que ser ese Cornelio, un hombre justo, piadoso. Amén. Cornelio los había reunido a su casa, a sus parientes, es decir, no nomás era su esposa y sus hijos, sino llamó al tío, la suegra, el abuelito, el primo lejano, no sé quién, pero dice que a sus parientes, todos los que estaban en Cesarea se los llevó. Y no solo eso, amigos íntimos. Y yo supongo que esos amigos íntimos eran romanos. Y supongo que eran comandantes o soldados romanos. Entonces que, miren nomás que atrevido Cornelio, evangelizando a los romanos, hermano. Gloria a Dios. Para que recibieran, no era que una campaña apostólica, hermano, y hay que mandar a los obreros, y no. Aquí el que había hecho toda la campaña, claro, el Espíritu Santo por medio de Cornelio. Cuando hay discipulados en la casa, ¿quién tiene que llevar a los familiares? Pero fíjense qué cosa curiosa pasa, ¿verdad? Que le llega la visita, hermano, un amigo íntimo. Y en lugar de que se lo traiga a la iglesia, se queda usted, igual que Cornelio. ¿Qué hubiera hecho Cornelio? Háblale, Señor. Entendamos, hermano, por favor, entendamos. Bueno, los había reunido. Y usted sabe la historia, hermano. Que Pedro apenas estaba hablando, todavía no terminaba de hablar, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y toda su casa. Y entonces dijo Pedro, vamos a bautizar. Fíjese, yo quisiera ponerle así esta palabra, ¿qué más me queda? Los voy a tener que bautizar. Amén. Amén. Y decían los judíos, ¿cómo los vas a bautizar si no son judíos? Si el Espíritu Santo, sí, ya los ha bautizado, ¿quiénes somos nosotros para negar? Y ahí nació la iglesia gentil. Amén. Con poder de Dios. A mí me pasó una cosa aquí precisamente. Bueno, le voy a decir, al fin no es pecado. La hermana Mayrene y el hermano Juan eran pareja, pero no estaban casados. Entonces, así había otras parejas también. Entonces, el mensaje llegó al corazón de la hermana Mayrene primero. Y Mayrene se encargó de evangelizar a Juanito. Y Juanito, aún inconverso, llegó aquí a la iglesia y aquí nos ayudó a pintar, hermano, y andaba Juanito. Y una vez se le chispó algo, y le iba yo a regañar cuando me dijo, Señor, espérate, porque va a ser testimonio después. Ok, me quedé callado. Después llegó Juanito, hasta Ujier fue, usted lo conoció. Amén. Entonces llega con el tiempo, se tenían que casar, pero yo no la bautizaba hasta que se casaran, decía yo. Estábamos ahí, y ella no se quería bautizar hasta que Juanito también se bautizara. ¿Pero qué cree que hizo el Espíritu Santo? La bautizó en lenguas antes de recibir las aguas. Y dice, Señor, espérate, ese no es el orden. Entonces nos tuvimos nuestro evento de la casa de Cornelio aquí, y la hermana recibió el bautismo en lenguas antes que las aguas, hermano. Y el día que bautizamos a Juanito, también se bautizó Mayrene. Y son de las cosas maravillosas que Dios hace. Amén. Bueno, que sea para la gloria del Señor. Después se casaron, ya están bien casados y ya van a reunirse prontamente. Bueno,
Ahora hablemos de otra parte, porque este es Pedro, pero también dice que había Pablo y Silas, hermanos, estaban en una cárcel, en Hechos 16. Amén. Y usted sabe, hermano, que estaban ahí cantando, dice que Hechos 16, 25, como a la medianoche, ya golpeados y latigados, hermano, Pedro y Silas roncaban. Dice que oraban primero. Y usted como a la medianoche, hasta cuando hay vigilia, hermano. Miren nomás qué excusa. Pablo y Silas estaban presos por el amor a la palabra. Sí, amén. 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 Y no le importaban las cadenas ni los latigazos en la espalda, sino en lugar de hubiera sido Mario González, Señor, mira lo que me hicieron, baja fuego del cielo y destruyelos. No va. Después de Mario González, para no poner su nombre, ¿va? Porque tal vez usted es igual o peor o mejor, ¿verdad? Hermano, Pablo decidió hacer vigilia y se pusieron a orar y cantaban himnos a Dios, hermano. Y fíjense lo que dice ahí: los demás presos los escuchaban. Y hermano, los demás presos que viven cerca de su casa, hermano, o los de su casa, perdón, si es que hubiera alguno va por ahí, uno no sabe, lo escuchan cantar, lo escuchan orar, porque es otra manera de evangelizar. Tiene que orar, tiene que cantar. Decía un hermano por ahí: si está usted ardiendo, la olla express cuando está ardiendo por dentro, se hace algo así, ¿va? La tapa se mueve. Pero si usted ni el ruido emite, muy posiblemente no está caliente. Está más frío que un pingüino, hermano. Y le dice: vente, vamos a ver a Harry Potter. Y ahí va y se sienta, hermano. Que viene Chivas América, bueno, no sé si está en los partidos. Y ahí se va y se sienta. Y lo que diga: ven, que vamos a ir a la iglesia. Ay, no. Mejor quédate aquí, agarra el otro control del Xbox. Ah, bueno, pues. No, hermano. ¿Qué decidieron hacer Pablo y Silas? ¿Perdieron la fe? No. Y aún teniendo, ¿será que Dios existe? Amén. ¿Será que Dios mandó a Pablo? ¿Sí lo mandó? ¿No lo mandó? Entonces Pablo fue por su pura cuenta. Dios lo mandó a Pablo. Y a poco le dijo Pablo, le digo a Pablo: allá te van a encarcelar, Pablito, ¿va que no? Pero de todos modos, la cárcel llegó. ¿Está usted dispuesto a recibir la cárcel? Porque dice en la palabra del Señor, en Apocalipsis, que algunos de nosotros serán echados a las prisiones, pero que no tengamos pendiente, porque el Señor pondrá palabra en nuestros labios para... Y usted quiere que Dios ponga la palabra en sus labios, ¿verdad? Pero que no ponga la cárcel. Usted quiere que Dios sane, ¿verdad? Pero que sane a otro, no la enfermedad de usted, ¿verdad? Porque para conocer a Dios hay que recibir una enfermedad también, ¿verdad? Para conocer a un Dios que sustenta hay que pasar por una necesidad, hermano. Fíjese que cuando uno está en problemas es cuando más cerca a Diosito lo sentimos, ¿verdad? Y digo Diosito con todo respeto, porque no es chiquito, es muy grande. Es de cariño. Amén. Entonces Pablo y Silas decidieron: vamos a hacer vigilia a vos. ¿Por qué? Porque el que esté triste, ore. Entonces, ¿cómo sacaron la tristeza? Orando primero. ¿Y qué pasó entonces con la oración? Se fortalecieron, entraron en gozo y ya contentos, entonces ya pusieron a alabar, hermano. Y se le quedaron: mira, estos locos están encadenados. Y están ganando: y alabaré, alabaré, alabaré. Amén. Estaban cantando, hermano. Y usted sabe la historia: la tierra tembló, las cadenas cayeron. Porque el Señor habita en medio de la alabanza, y en medio de la alabanza de su pueblo hay liberación. Amén. Busca al Señor, hermano, alabe al Señor.
aunque sienta las cadenas, pero usted no tiene por qué tener cadenas, ¿verdad? Me refiero a las cadenas de otros, ¿verdad? Porque a veces nos las quieren poner en injusticia, porque a él se la habían puesto en injusticia. ¿Amén? Bueno, de una vez lo corregimos bien. Usted está libre en el Señor, pues. Gloria. Si decía algo que encadenó, no. Amén. Entonces, hermano, tembló. La tierra se abrieron las rejas, las cadenas cayeron de todos los presos. Usted quiere liberar a sus hijos si es que estuvieran presos en vicios, en incredulidad. Haga cultos en su casa, hermano. Abra su casa para discipulados. Y agarre usted el sacerdocio y a ver, mijos, vamos a estudiar la palabra. Vamos a estudiar Hechos 10. Usted tiene autoridad, hermano. Vamos a estudiar Hechos 10. Vamos a ver quién era Cornelio y así como los niños. Pastor, ¿no van a creer? Llévenles pizza, voy a ver qué si quieren. Algo haga, hermano, pero tiene que ser usted más astuto que la serpiente. Porque la serpiente le dice, mira, agárrate unas pizzas y vente a sentar a Betel. Y ahí van, hermano. ¿Sí? Ahora vamos a ver la Hechos de los Apóstoles. Tráete la pizza, amigo, vente, sentate aquí. Pero esa de Hechos de los Apóstoles, de las originales, no esas que salen ahí, las mujeres casi desnudas, ¿verdad? Que dicen que son historias bíblicas, pero tienen uno ahí. Mira, la Dalila no estaba tan fea y con razón Sansoncito no era tan sencillo. No, hermano, y ahí están queriendo ver las historias bíblicas, pues si las mujeres las están poniendo ahí casi, ¿verdad? El atractivo visual, con la idea de que estén, claro, algo sacan ahí de todos modos, ¿verdad? Pero hermano, ¿será que está más metido en la historia de la Biblia o viendo las muchachas cómo, con qué ligereza caminan? Amén. No todos los que me dicen Señor se van, bueno, usted sabe. Y entonces el carcelero, hermano, al darse cuenta que los presos ya no estaban, se iba a matar. Y Pablo le dijo, detente, aquí estamos. Y a veces yo me pongo a pensar, yo no sé usted cómo estaba, hermano, pero yo estaba en un momento así, que estaba la depresión, mi vida era un fracaso y yo me quería matar. Y de alguna manera el Señor usó a un Pablo en la televisión, que yo no sé ni quién era, ¿va? Un mensaje una vez drogado, yo escuchaba un predicador que hablaba, y se me quedaba viendo en la tele, yo bien drogado, hermano. Y yo sentía que me hablaba a mí. Le cambiaba según yo de canal y seguía él hablando ahí. No sé si era de Pare de Sufrir, quién sabe, en ese tiempo, pero alguien me hablaba, hermano, ahí. Y ahí el Señor me evangelizó, bueno, en fin. Y me dijo, detente. Bueno, no vamos a hablar de mí porque ¿para qué recordar esas cosas? Pero sí recuerdo unas palabras que le dije al Señor, Señor, yo quisiera. Yo no sabía que era Job hablando a través de mí, ¿va? Maldigo el día que nací. Ojalá ese día jamás se hubiera existido. Ojalá mi padre jamás hubiera conocido a mi madre. O cuando menos se hubiera ido con una prostituta ese día en lugar de tener intimidad con mi madre. Así está, ya es cuando vi la Biblia, dije, ay, Job, tú y yo somos compadres. Pero nomás en esa parte, no en las otras cosas, no, ¿eh? Porque Job era un hombre justo, temeroso de Dios, intachable, ¿eh? Y yo era tachable, hermano. En fin, bueno. Y entonces, después de sacarlos, dice en Hechos 16:30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos respondieron, como abrimos el versículo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor. Léalo bien, hermano, 16:32. Les hablaron la palabra del Señor, ¿a quiénes? A él y a toda la casa. Es decir, no van a creer, no van a venir sus hijos al Señor si no se les habla la palabra, hermano. Pero a veces el marido o los mismos hijos dirán, no, a mí ni me di cuenta de nada. Sí, ¿verdad? Y ya la callaron. ¿O no la callaron? Sí. No, mijito. A ver, papacito, ven para acá, aquí te me vas a sentar, todavía sigo siendo tu madre. Pero yo tengo 50 años, todavía no más, cuando puede me regaña. Pero, yo tengo barba de bigote, nomás que usted no la mira. Para mí sigue siendo mi hijo. ¿Ah? No sé si usted ya a su mamá no lo regaña, hermano. A cada rato. Bueno, ahí sí ya. ¿Ah? Los hermanos seguimos siendo sus babies, ¿verdad?
Yo todavía a veces le decía a mamá, yo ya no lo he hecho, ¿no? Pero mamá, voy para Los Ángeles o voy para tal lugar. Dije, siquiera que sepa dónde quedó el cuerpo de su baby. ¿Ah? Bueno, en fin. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y los tomó aquella misma noche. Imagínense qué vigilia hubo ahí. Y Pablo, fíjense nomás que dice, Pablo, a mí me impactaba esta palabra, les lavó las heridas. Habrá heridas entre nuestros hijos. Habrá heridas que tal vez nosotros mismos hicimos. Mire, yo no se lo digo con reproche, pero de verdad aprendamos a ser sobrios y prudentes, hermano. Si hay algo en la iglesia que usted no mira bien o le ha pasado algo en las iglesias anteriores o ha visto algo en las iglesias en el YouTube o en el tuyo, decimos a veces, ¿no? No despotrique delante de sus hijos. Porque, no, ese pastor es un ladrón y te acuerdas que el pastor se metió con una niña y mira, no digo que no pasen cosas así, pero cuide, háblelo en privado. Los muchachos no saben, no entienden. Y agarra y dice, ¿te fijaste cómo me gritó? Pero ¿viste cómo lo puse en su lugar? Ah, ese gordito. Ya lo traigo, ya lo traigo. Se suben al carro y van hablando, no de aquí a otro pastor gordito, aquí estaba acá. Hermano, y ellos van oyendo. Y después, hermano, les quiero hablar de ustedes que tienen que obedecer a las autoridades, que tienen que sujetarse a su pastor. ¿Cómo? No, y ese pastor andaba detrás de mis huesitos. Y entonces ya empiezan a ver, no, en la iglesia no allá porque hermano, los vacuna contra el evangelio. Usted dice ser cristiano o cristiana, dice y es, ¿verdad? Porque cuando dije dice, no me repeló, yo dije, ay santo, sí dice. Usted es cristiano, amén. Amén. Y vive como cristiano en su casa. Habla llega a su esposo y dice, mi amor, ya llegué. ¿Qué hiciste de comer, mi niña? Aquí está su platito favorito, mi rey, siéntese, ¿verdad? Muy grande esto, ¿otra vez pollo? ¡Me están saliendo plumas! Pues para eso alcanzó, antes de agarrar ese, tráigaselo. Y le dice, mira, amigo, el Señor llena de gozo tu vida. ¡Ay, santo! Pasé como vos, mejor amargadito como estoy. Tenemos que dar testimonio, hermano. ¿Amén? Amén. Bueno, le lavó las heridas, enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer, hospitalario el carcelero, ¿va? Y usted ya sabe. Ahora mi pregunta, hasta el momento del mensaje, pudiera ser, ¿verdad? Yo conozco algunos casos, pero no estoy hablando específicamente a alguien, sino en general, porque yo también tengo casos así. Que tus hijos estaban en el Señor. De chiquitos te los traías y ahí venían, ¿verdad? Pero fueron creciendo y el Xbox, la televisión, los amigos, el Disneylandia, otras cosas los fueron apartando. O conocieron el amor en una muchacha, en una filistea que no estaba tan fea, ¿verdad? Y llegaron los hijos del príncipe del desierto y se los llevaron al desierto. Buscaron carne y agarraron carne, ¿verdad? Y se apartaron. Y venimos y le decimos al Señor, what happened, my friend? What happened? ¿Qué pasó, Señor? Si dice tu palabra y le reclamamos sin darnos cuenta, instruye al niño en su camino. Así es. Y cuando sea grande no se apartará de ti. Y yo le enseñé. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se da cuenta? Pero el Señor dice en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué pasó? Yo no sé si haya casos, aparte de los que yo conozca, pero por ejemplo, no conozco todos los hijos de mi hermana Toñita,
A las de la hermana Charco, sí. No, conozco el hijo de mi hermana Cintia, Johnny, ¿verdad? Porque vamos a la palabra, pero no me sé el nombre del otro. Por cierto, dicho sea de paso, hermano, si usted tiene hijos, por favor, hagan una hojita con el nombre de sus hijos. Si están sus hijos o hijas casadas, ponga el nombre de sus hijos y los nietos, porque cuando oro yo me gusta orar por nombre. Y ahí se los voy dando a mi esposa para hacer mi lista. Yo tengo mi lista de oración y me gusta orar por las familias con nombre. Amén. Así que hágame ese favor, que a la hermana Ruth ya le he pedido el nombre como unas 7 ocasiones, ahí no se me queda, pero voy a hacer mi lista nuevamente. Amén. Yo nomás digo por Luis Felipe, hay un Luis Felipe, por Joyce, hay otro, por Jackie, esa sí me la sé, pero hay otro que no sé. Rubén, ese primogénito. Pero ese sí se me olvidan. Amén. No conozco los hijos de mi hermana Magdalena, mi hermano José, escríbamelos. Amén. Me recuerdo los hijos de mi hermana Antonia, pero no me sé los nombres de los esposos o esposas. Amén. Entonces, escríbamelos. No me sé los nombres de los hijos, me sé Josiah, y Frank, también viene, de mi hermana Trinita. Escríbamelos una hojita y me los pone ahí con mi esposa y yo los voy a orar por ellos. Amén. Para estar, yo oro por ellos y usted ora también por ellos, ¿verdad? Entonces ya nos ponemos de acuerdo y oramos. Amén. Entonces mi pregunta es eso, ¿qué pasó? Algunos llegaron, algunos ni siquiera han llegado. Porque puede ser que dimos un mal ejemplo, puede ser que nunca los evangelizamos, puede ser que nos quisimos hacer cuates de nuestros hijos en lugar de instruirlos en los caminos del Señor. O puede ser que venían bonitos, pero después crecieron, hermano, y se juyeron de la casa y ya chivo libre son, ¿verdad? No, oveja libre, pues. Oveja libre, no chivo. Retiro lo dicho. Amén. Y entonces el Señor me mostraba algo. David era conforme al corazón del Señor. Los hijos de David eran de Dios. ¿Sí? Las esposas de David eran, Dios se las había concedido. ¿Por qué lo piensa? Es que en aquel tiempo se permitía más de una, hermano. ¿Qué? No piense mal de David. Pobrecito David. Imagínense, tenía 10 concubinas, 10 suegras. Bueno, en fin. Es decir, David estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. David estaba. ¿Era David un líder verdadero? David temía al Señor. David peleaba por el Señor. David amaba al Señor. Pero llegó el enemigo y le robó sus hijos y su casa. Dice que David, hermano, cuando andaba huyendo de Saúl, se fue y se unió con el rey Aquís, un rey filisteo, y vivió en la ciudad de Ziklag. Y ahí salía David a hacer campañas, ¿verdad? No campañas evangelísticas, sino a matar. Pero mataba a los que eran enemigos de Israel. Y no dejaba con vida ni hombre ni mujer, hermano. Para que no le fueran a decir al rey Aquís, no están matando más que a los enemigos del pueblo de Israel. Entonces ahí andaba. Y en una de esas campañas que salió, se fue por 3 días. Y cuando él se fue, dejó descuidada la casa. Dejó descuidado el pueblo. Y llegaron los amalecitas. Aquellos que Dios quería destruir por completo. Y que Saúl no lo hizo. Y dice, nomás que el problema cuando no destruimos todas las áreas que Dios quiere que destruyamos. Amén. Llegaron los amalecitas y quemaron la ciudad. Se llevaron a las esposas de todos los hombres, más de 600 valientes, a los hijos y a las hijas. Se llevaron las vacas, los ganados, todos se llevaron, hermano. Y a los viejos, a los grandes y a los jóvenes. Se llevaron todo. ¿Por qué? ¿Dónde estaba David? Trabajando. Yo veo a veces, hermano, y aquí pasa en la iglesia, que está usted aquí en el Señor y su hijo con su iPad y saber que está mirando el muchacho. O en la casa es más fácil ponerle un teléfono y hay que se... O comprarle su Atari, bueno, para el Atari, ya no sé cómo se llama, no las Xbox o... ¿Sabe, verdad? Yo hace mucho que no juego esas cosas. Añísimos. Porque así los callamos. Les ponemos una movie Disney Channel ya que se entretenga y que... La cosa es que no de guerra, que no de lata, que se calle.
Que me deje descansar. Porque venimos cansados. Porque salimos a pelear. Nos desgastamos. Y dejamos descuidada la casa sin guardias. Y usted es conforme el corazón del Señor. Usted es guerrero valiente, hermano. Decidimos que era mejor que trabajáramos los dos en lugar de que solo el marido saliera, sino de una vez vamos los dos, más billete verde. Y dejamos descuidada la casa. Y les pusimos la tele, les pusimos el Xbox, les pusimos su teléfono, su iPad. Los llenamos de todo, distractores. Y cuando llega usted, llega cansada. No tiene tiempo más que para darle de comer a sus chicken nuggets y se cae y vais a dormir. Hablarles del Señor, ¿para qué? Si no usted busca a Isaac. Pero sigamos con David, ¿verdad? Llegó, hermano, los amalecitas. Y fíjese lo que dice. Cuando lo puede mirar usted en 1 Samuel 30. Se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que había en ella, grandes y pequeños. Pero hay una buena noticia, hermano. Dice, sin dar muerte a nadie. Perdón, no estoy siendo sarcástico. Sus hijos viven. Mientras hay vida y esperanza, dice. Viven. Tal vez ya no viven con usted, pero viven. Tal vez andan en malos caminos, pero viven. El enemigo no los ha matado. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha permitido. Aleluya, gloria a Dios. ¿Amén? Porque Dios quiere que hagamos algo todavía. Si Dios quisiera, no, si Dios no los quisiera salvar hace tiempo, hermano, que ya estuviera usted cantando las golondrinas. Pero Dios no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se salve usted y toda su casa. Pero algún error tuvo David, hermano. Se fueron. Algún error, perdóneme usted, no estoy juzgando a usted. Yo tengo mis errores también. Se descuidó. Me descuidé. No enseñamos, no sabíamos, como dice, I don't know what happened. No sé qué pasó. De repente eran obedientes y ahora son rebeldes. Antes me temían, ahora se burlan. Algo pasó. Antes venían a la iglesia y ahora no quieren saber pero nada del evangelio. Aceptan palabras de otros, pero no nuestros. Qué pena, ¿verdad? Yo decía, Señor, qué pena que no les podamos hablar a nosotros, a los nuestros, porque no nos creen por el mal testimonio que tenemos. Pero cuando se los llevaron todos, dice, no les di sin dar muerte a nadie, pero sí se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y los hombres a la ciudad, vieron que había sido quemada, que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos, es decir, esclavos, prisioneros. Perdón, esto es individual. ¿De qué están prisioneros tus hijos? Una de las primeras prisiones que pudiera haber, un espíritu de estupor, que tienen ojos pero no ven, oídos y no oyen. Un espíritu de incredulidad. Y dice ahí en la palabra del Señor, tener cuidado que por medio de la incredulidad llegues a apartarte del Dios vivo. Entonces, si antes estaban en el Señor y ahora ya no están, es incredulidad está trabajando. ¿Contra qué estás peleando? ¿Le oras al Señor y estás dando palos al aire o sabes por qué pelear? Señor, arranca toda incredulidad, quita todo estupor. Padre, toca ese corazón. Si es necesario que lo enfermes, enférmalo, pero sálvalo. Quítale el trabajo si es necesario, pero que clame a ti. Pero como no queremos, yo sí le digo, Señor, trae a mis hijos con lazos de amor, pero si te es necesario salvar a Osala, pero que no se pierdan. Amén. Pero que se salven. Amén. Amén. Cuando David se enteró, hermano, mire, a mí me sorprende. Lo entiendo, pero me sorprende, no me deja de sorprender. David, el que mataba 10,000, el que tenía el valor, la destreza, el ungido de Jehová, se puso a llorar.
Dice que empezaron a gritar. Todos. Los valientes de David, los guerreros valientes, hermano, que no le temían a la espada del enemigo, se pusieron a gritar. Dice ahí que gritaron, lloraron. ¿Sabe qué tanto lloraron? Hasta que ya no tenían fuerzas para seguir llorando. ¿Qué es lo que hace usted cuando ve a sus hijos perdidos? Alejados pues del Señor, tal vez cautivos, tal vez esclavos, tal vez en incredulidad. Todavía los llora. Pero los llora delante del Señor. Porque ahí no dice que fueron a llorar delante del Señor. Lloraban amargamente. Solos. Se bebían sus lágrimas. Amén. Hasta que ya no les quedaron fuerzas para seguir llorando. Y estoy hablando del rey David, hermano. De un guerrero indomable. Uno que no perdía batallas. Y en su ausencia, el enemigo hizo destrozos. Tenía 2 esposas. Una era... Déjeme recuerdo. No es Agitofel, ese es otro hombre. Pero una era Abigail, la otra no me recuerdo. 5 pastos. Una jezreelita. Allá, Ahinoam. Esta era el 35. Tenía 2, nomás no tenía todas las demás, ¿verdad? Tenía 2. Y Abigail había sido la mujer de Nabal. Pero las 2 se las llevaron, las dejaron sin esposa, hermano. Y ya de haber tenido hijos. Amén. Gritaron. ¿Qué es lo que hace usted cuando sus hijos andan en malos caminos? ¡Les grita! Da coraje, hermano. Claro que da coraje. Les quiero sacar a cachetadas al diablo que se les metió a él. Pero ellos gritaron, lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Amén. La gente se amargó a causa del dolor de la pérdida de la familia. ¿Y sabe qué? ¿A quién le echaban la culpa? A David. A David. Y a veces, ¿a quién le echa usted la culpa? Ojalá me la echara a mí, ¿verdad? Alcanza perdón, pero a veces se la echamos a Dios. ¿Dónde está pues tu palabra, no? Que dice pues que tú cuidarás mi casa, que tú eres vallado. Si usted misma fue tal vez la que llevó la palabra que contaminó. Está bien fuerte, pero ojalá me pueda usted perdonar después. Mejor hubiera ministrado Santa Cena final. Bueno, en fin. Para que me perdonara, ¿verdad? Querían matar a pedradas a David. Mire, a veces los dos estamos en la casa, pero uno está peleando. Perdón, porque sé que hay mujeres que están más metidas que el marido, y sé que hay maridos que ni siquiera vienen a la iglesia. Aquí era al revés. Los hombres peleaban y las mujeres se habían sido capturadas. Aquí es al revés, hermano. Las mujeres están peleando y el marido está siendo cautivo y esclavo. Pero a veces está cautivo, pero está físicamente en la casa. ¿Y quién quiere matar? Tú, tanto tiempo en la iglesia, mucha iglesia, mira cómo andan tus hijos. ¿Y tú por qué no le haces caso? Y empiezan a pelearse uno a otro. En lugar de pelear contra lo que lo tiene cautivo. Recuerde que nuestra guerra no es con carne ni con sangre. Amén. Bueno, empezaron, hermano, querer matar a pedradas. ¿Y qué causó David? David se angustió. Dice que David estaba muy angustiado. ¿Cómo está usted, hermano, delante del Señor en cuestión a sus hijos? Porque digo, perdone, yo voy a esperar un poquito mi caso, ¿ah? A mí me van a pedir cuentas por mí. Me van a pedir cuentas por mi esposa. Después me van a pedir cuentas por mis hijos. Y después me van a pedir cuentas por usted. Y después me van a pedir cuentas por los hijos de usted. Nada más que me dice cómo voy a salir yo. ¿Usted cree que no tengo pendiente de cómo me va a ver? Si yo veo que el Señor está enojado, yo me hago así. Pasa tu voz. ¿Ah? Pero yo le he pedido al Señor que el día que yo mire tu rostro haya una sonrisa de agrado en tu rostro. Entonces ya me voy a sacar más confiado. Pero hermano, ¿cómo me va a ir? ¿Y a usted cómo le va a ir? La que es mujer, ¿cómo trata usted a su marido? Y el que es marido, ¿cómo trata usted a su mujer? ¿Y a sus hijos? ¿Y a sus padres?
ese viejo loco, esa vieja, ¿no entiendes? Pero esa vieja te estuvo cargando en el vientre y cuando no podías, hasta la colita te limpiaba. ¿Por qué no te fuiste cuando estabas todo sobrado pañal? Agarraste a tu mamá y ya me voy. No, ¿verdad? Ya no. Pero en fin. Pero fíjense que hizo algo David, está en el 36. Después de llorar, después de angustiarse, después de todo eso, David se fortaleció en el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Primer paso para recuperar a tus hijos: fortalecerte en el Señor. Segundo paso que David hizo: mandó a pedir el efod sacerdotal. El pectoral, pues el efod. Tiene que ponerse la vestidura de sacerdote. Asegurarse que están limpias también, ¿verdad? Ir a consultar a Dios. ¿No te gustaría saber cómo puedes rescatar a tus hijos? El único que lo sabe es Dios. ¿Quieres saber la estrategia para recuperar a tus hijos? El único que lo sabe es Dios. Tienes que buscarlo. Y tienes que ir a consultarlo. Pero tienes que ponerte el efod. Él es el que te va a decir cómo. Amén. Dice aquí en la palabra de Dios, en 1 Samuel 36, David tomó el efod sacerdotal, se fortaleció. En 37, tomó el efod sacerdotal, fue y consultó al Señor. Y le dijo: ¿perseguiré esta banda? Es decir, ¿pelearé contra lo que lo tiene cautivo a mis hijos? ¿Será que tiene usted que pelear? ¿O ya doy por perdida la batalla, Señor? Es lo que David estaba diciendo. ¿Los perseguiré? ¿Los alcanzaré? ¿Aún hay tiempo para salvarlos? Es lo que David estaba preguntando. Él no se fue así como por sus fuerzas. Fue a consultar a Dios. Mire, hermano, pero oramos a nuestro modo, a nuestra mala manera de orar, porque a veces no sabemos ni orar, perdone usted. Y no nos levantamos a que Dios no nos hable, a que Dios no nos conteste. Ya digo, ay, me voy. Y tenemos esperando la respuesta del Señor por años, pero nunca nos hemos quedado ahí hincados hasta que el Señor nos conteste. Aleluya. David recibió respuesta. ¿Y qué le dijo el Señor? Persíguelos. ¿Qué quiere decir? Peléalos. No te des por vencido. Mire todo el tiempo que David perdió llorando, gritando. Se les acabaron las fuerzas. Es decir, David ya no tenía fuerzas, pero decidió que en sus fuerzas, David comprendió que en sus fuerzas él no podía. Entonces ahora se fortaleció en el Señor. ¿Por qué? Porque estaba débil. Yo digo, el Señor es mi fortaleza. Fue a buscar a Dios, pero no lo fue a buscar así nomás, a reclamarle. Se puso las vestiduras sacerdotales y le dijo: Señor, ¿debo de pelear por mis hijos? Yo creo que la respuesta aquí es bien obvia. La pregunta es: ¿cuánto tiempo has perdido llorando a tus hijos? Y sigues esperando que el Señor haga algo por medio de otro, menos por medio de ti. Si la pelea es tuya, a quien más le duelen es a ti y aparte del Señor. Lo que no hiciste antes, ahora lo tienes que hacer. Tal vez te descuidaste y les preguntas: Señor, ¿será que van a llegar? Señor, espera, perdóname por usar la palabra, como si por un acto mágico llegaran al Señor. Y claro, el Señor no hace magia, pero el Señor tiene poder para hacer cosas más grandes y poderosas. Pero tú todavía te hablas con tus hijos. Háblales. Si ya no te hablas, híncate delante del Señor, clama, gime, suplica, ruega, para que esa dureza de corazón, ese espíritu de estupor, esa amargura, esa rebelión, esa incredulidad, lo que sea que el enemigo haya puesto, sea roto. El que te va a dar la estrategia es el Señor. Y el Señor le contestó: persíguelos, es decir, peléalos.
ciertamente los podrás alcanzar. ¿Qué quiere decir? Hay oportunidad. Amén. Aún hay tiempo. ¿Por qué? Porque no los han matado. Tus hijos están vivos, gloria a Dios, y ya algunos ya no. Ahí era otra salida del misterio de la agonía, pero eso es otra situación. Pero los que están vivos, hermano, le dijo el Señor a David, ciertamente podrás alcanzarlos. Y fíjese lo que dice, y sin duda, quita toda tu duda, podrás rescatarlos. Gloria a Dios, amén. ¿Qué es lo primero que dice el enemigo? Ese ya no se salva. No, ya olvídalo. Podrás rescatarlo. Sin duda. Es decir, no dudes. Pero hermano, el que menos creemos a veces que se va a salvar nosotros somos nosotros. A veces dice el Señor, mira mi hijo, vas a llegar al Señor. Mira, yo te veo clamando delante del Señor. No, si no sirves para nada, Señor. Yo no sé cómo te pare. A veces en tiempos de nuevo, hermano, en vez de bendecirlo, lo maldecimos. Pero vas a ver cuando tengas tu hijo te va a ir peor que a mí. Ay, santo Dios. Sin duda los vas a rescatar. Y a mí me gusta esta palabra que usó el Señor aquí. A todos. Amén. Yo no sé cuántos hijos tengas, pero el Señor dice a todos. Si fuiste, hermano, de eso prolífero y tú tienes una docena, pues a todos. Amén. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. David fue, hermano, la historia es más larga, pero no se la voy a hacer corta por cuestión de tiempo. David encontró el campamento del enemigo. Si tus hijos viven contigo, busca el anatema en tu casa. Tal vez tienen películas, tal vez tienen... Yo a mi hijo le encontré una vez escapulario, mire, ni cuenta se dio. Y creo que lo corté en pedacitos, ¿no? ¡Fuera! Y nunca me preguntó por él. Y se me preguntaba, ya sabía que le iba a contar. Le quitaba sus Monsters, porque llegaba con sus Monsters. Le digo, no, aquí yo no quiero Monsters. Y que bueno, lo voy a cambiar por Red Bull. No, tampoco Red Bull aquí quiero. Pero ¿dónde dice que sea pecado? Monster trae el símbolo de la bestia. Unleash the beast que está en ti. ¿No? ¿Qué unleash the beast? Desata la bestia que está en ti. ¿No? ¿Qué? Y trae la garra. Esas son el 666. Es la letra Ba, que es el número 6 en el hebreo. Y yo era anatema ahí. Y que sabían ricos, porque también se me antojan de vez en cuando, ¿no? Pero no los tomo de hace como unos 10 años, ¿verdad? 10, 15 años. Pero sí se antojan, todavía se me da. Y bien frío, ¿verdad? Pero en fin, quite todo anatema de su casa. Busque dónde está el campamento del enemigo. Mire que si depende de la edad del muchacho, ¿verdad? Obviamente. Saque el anatema de su casa. Tal vez tiene en cuenta el guardadito ahí de marihuana, hermano. Tal vez encuentre un libro de brujería. O la tabla de Ouija escondida abajo de la cama. O las revistas sucias en medio del colchón. ¿Saber qué puede encontrar usted? Claro, si el muchacho tiene unos sus 12 años, pues de una vez, ¿verdad? Si ya es un hombre casado, pues va a tener que hablar ya usted con él, ¿verdad? Es decir, que Dios le dé sabiduría, pero busque el anatema. Amén. Fíjese cómo estaba el enemigo. Ay, verdad que nomás como no estuve en ese tiempo, sino que sea cocolazo los agarro. ¿Cómo estaba el enemigo, hermano? Dice la palabra del Señor que estaba el enemigo desparramado. Yo no digo desparramado, yo me lo imagino así en la sala. El enemigo, el que había capturado. ¿Cómo estará el enemigo que capturó a nuestros hijos? Desparramado. ¿Por qué? Porque está confiado que ya venció. ¿Por qué? Porque no te ve ganas de quererlos pelear. Porque estás sentado. Ni tú peleas ni por ti. No te fortaleces a ti mismo. ¿Cómo vas a fortalecerte para defender a tus hijos si está todo ñengo y aguado? Fortalezcas en el Señor. Dice que el enemigo, hermano, estaban desparramados. Estaban comiendo. Estaban bebiendo. Y estaban bailando.
Y yo cuando leí esto dije, ¿estarán comiendo con nuestros hijos, bebiendo con nuestros hijos y bailando con nuestros hijos? Andan en el chonguén de los chamacos a veces. Porque el diablo los trae de la mano, o espero no estén dentro de ellos, ¿verdad? Haciendo pecado. ¿Y cómo están dentro de ellos? Desparramados. Porque están confiados que ya no los van a soltar. Estaban celebrando victoria, hermano, por el gran botín que ellos le habían quitado a David y a todo el pueblo de él. ¿Qué hizo David cuando los encontró? David tomó la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Y peleó contra ellos. Desde el anochecer hasta el atardecer del otro día. Curiosamente una vigilia también, pero que duró toda la mañana, toda la tarde del siguiente día. Es decir, hermano, la batalla, de una vez te lo digo, va a ser dura, pero Dios te va a dar las fuerzas. Dios te va a dar las fuerzas si tú estás dispuesto a pelearla. Amén, aleluya. Dice que 30:17 de 1 de Samuel, los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó del enemigo, excepto 400 jóvenes, dice. Entonces dice, si solo excepto, como un poquito, ¿cuántos enemigos eran, hermano? Si los que iban peleando con David eran 400, iban 600, 200, se cansaron, se quedaron atrás. Porque puede ser, hermano, que veas otros que estaban peleando sus hijos y ya se cansaron, se quedaron atrás. Tú sigue adelante, tú sigue adelante, tú sigue adelante, tú sigue adelante, tú sigue adelante. Amén. Dice, hermano, yo quisiera que leyera esto conmigo, 1 Samuel 30:18, ya voy terminando, hermanos, de alabanza. Dice que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado, porque no nomás se llevaron tus hijos, tal vez se llevaron tus finanzas, tu economía, oportunidades de trabajo, casas, cuentas de banco, saber, ¿verdad? David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado, también rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos, habla de un algo económico, les faltó. Pequeño, grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que había tomado para sí, David recuperó todo. David también tomó las ovejas, el ganado de los amalecitas. Es decir, si tú te atreves a pelear la batalla, como dijo el Señor, sin duda los rescatarás a todos. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si tus niños están chiquitos, ay, hermano, aprovecha la oportunidad. Siembra en ellos amor, respeto, reverencia, fidelidad, palabra de Dios. Si tus hijos ya están un poquito más grandecitos, pues sigue insistiendo. Si ya están grandes, ya se casaron, ya se fueron de la casa y están en cosas desagradables tal vez, aún siguen siendo tus babies. Si tu esposo no está en el mismo sentir tuyo, o tu esposa no está en el mismo sentir tuyo, hermano, tal vez también han sido cautivados. Tal vez algunos nos casamos en yugo desigual, porque mi esposa y yo nos casamos en yugo desigual. Ella era cristiana, yo no. Yo estaba cautivo en drogas, alcoholismo y otras cosas feas. Pero ella peleó. En lugar de divorciarse y abandonarme, decidió doblar rodillas y gemir. Y mire dónde estamos. Yo no tengo nada especial, lo especial es que era despreciable. Y Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué no la de tener de tu pareja, de tu esposo, de tus hijos? Por eso dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre mío, si tú tienes, hermano, y sientes en tu corazón pasar al altar y pedirle al Señor, fortaléceme, ayúdame.
muéstrame el anatema, muéstrame la estrategia, ¿qué debo de hacer? Yo no voy a pasar a tocar tu cabeza, pero el que me mandó a predicar este mensaje, Él está aquí. Nunca te he mentido, me dice el Señor, pero ya es tiempo de que enfrentes la batalla. A cada uno de vosotros yo los he escogido, te dice hoy el Señor. Eres precioso y preciosa ante mí. Pero hoy yo te confronto y te pregunto, si yo te di tus hijos y te rescaté,